Yo tenía un problema con las redes sociales, pasaba la mayor parte de mi día en mi celular, no hacía nada más que estar ahí, no salía de mi cuarto. Un día yo empecé a ver videos de personas de que bajaban de peso y cuerpos perfectos y las celebridades, y empezó a llamar la atención y yo empecé a indagar más, y entre más consumes ese tipo de contenido más te va apareciendo. Yo no era capaz de ver lo delgada que estaba, sabía que era delgada pero no lograba ver que estaba en una delgadez severa. Yo quería comer, pero obviamente al comer tu cuerpo se inflama, es normal. Y también con el agua pasa por la retención de líquidos. Y eso me daba miedo. Yo hubo un punto que no tomaba agua porque me daba miedo llegar a subir el peso del agua. No es que yo me sintiera perfecta, yo no me sentía bien con mi cuerpo, pero tenía cierta paz mental. Me sentía limpia, me sentía estable, que lo tenía todo bajo control. La comida me hacía sentirme sucia, me hacía sentirme culpable, como que no la merecía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del corporativo La Esperanza. Somos 3 clínicas profesionales: Clínica Santuario, Clínica Costal y Clínica La Esperanza, donde a través de un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nutriólogos, consejeros profesionales en adicciones y guías espirituales, logramos que el paciente detenga su patrón de consumo y opere en él un cambio real en juicios, actitudes y hábitos de vida, a través de un proceso de 3 meses aproximadamente, y a veces más, cuando se requiere, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, que es el caso y el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es muy interesante para que las personas que nos estén viendo en este podcast se den cuenta de que sí se puede ayudar a una persona que tiene anorexia o que tiene bulimia. En el caso de Adela, la niña que les vamos a presentar el día de hoy. Hola. Pues es nada más anorexia. Y bueno, pues también tenemos que hablar acerca de pues cómo llegó a clínica, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Primero quiero presentarles a Adela. ¿Cómo estás, Adela? Bien. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Podcast. No, gracias a ti por venir y hablarnos acerca de lo que has vivido dentro del mundo de la anorexia. Gracias. Quiero presentar a nuestra psicóloga, que es directora de Clínica Santuario y que, bueno, pues se encarga de llevar a cabo todo el proceso clínico de todos los jóvenes y de ver que los psicólogos que se encuentran aquí pues estén llevando o haciendo un trabajo pues bien hecho para que tengamos resultados como el de Adela el día de hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Tenemos con nosotros a la nutrióloga que se encarga de ambas clínicas de llevar ahora sí que de hacer, ¿no? O llevar a cabo lo que es el historial clínico nutricio de cada uno de tus pacientes, y de que en cocina se lleve a cabo también la alimentación que se requiere para que ellos puedan salir adelante, ¿no? Digo, los pacientes que tienen, por ejemplo, anorexia y bulimia, o los pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades como es diabetes, hipertensión y otro tipo de enfermedades de este tipo, ¿verdad? Bienvenida. Sí, gracias. Y está con nosotros también Ricardo, psicólogo de Clínica Santuario, quien ha acompañado en todo momento a Adela en su recuperación. ¿A través de cuánto tiempo? Llevamos ya 5 meses, vamos a cumplir el 6º mes, que como decías, en los casos de trastornos por conducta alimenticia, pues siempre se requiere un mínimo casi siempre de 6 meses. Como mínimo, ¿no? Sí, como mínimo. Son procesos largos, ¿eh? Podría ser más. Sí, y realmente así es dentro de este tipo de problemáticas. Cuando llegamos a un caso como en el de Adela, o sea, se habla de un programa de mínimo 40 sesiones. O sea, que es algo largo. Y es importante porque las características que tiene una jovencita con trastornos de conducta alimentaria, llámense anorexia, bulimia, pues son mentirosas, ¿verdad? Mienten mucho ante la alimentación, ocultan muchas cosas. Sí, es una característica. De hecho, en el trastorno de la conducta alimenticia hay algo que se llama perfeccionismo clínico, que es con lo que cuenta ella, o sea, esa dificultad con las que uno se va a enfrentar, tanto ella como
con el equipo, donde va a ser difícil el ir avanzando por estas barreras que se van a ir poniendo, ¿verdad? Que es lo que lo vuelve pues más complicado también el proceso, ¿verdad? Así es. Y Beth, platícanos un poquito de cómo te ha ido a ti como nutrióloga en el tratamiento de Adela. En el tratamiento de Adela, al principio se empezó a trabajar con ella, llegó con un peso de 35 kilos en desnutrición moderada. Vamos a hacer un alto ahí, 35 kilos, ¿no? Que realmente es bastante por su altura. Digo, bastante la pérdida de peso, sí, o claro, no, sí. digamos, o sí muy bajo, ¿no? El peso con el que llegó, incluso cuando estuvo aquí llegó hasta 32, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una negación tremenda y dejó de comer. Fue difícil el primer mes para ti, ¿no? Me gustaría que viéramos ahora sí que la fotografía de cuando llegó Adela a la clínica, para que las personas se den cuenta de cómo realmente puede llegar hasta una niña de 15 años, dejar de comer, y cómo se presenta ahora sí que en el contexto con 35 kilos de peso, ¿no? Ahí está Adela. Y la verdad, ahorita lo estábamos viendo, ¿verdad, Adela? ¿Qué fue lo que dijiste? No lo puedo creer. No. Yo soy ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves ahí, Adela? Pues es que no me reconozco, la verdad. Yo sí me veía en el espejo y notaba que tenía más ojeras, obviamente. Ya ni siquiera lo podía cubrir con maquillaje. Pero simplemente me veo los brazos y digo, no es posible. Se me ve una cabeza enorme ahí y no queda con mi cuerpo. Sí. Así es. En el caso de Adela sí fue muy difícil porque llegó con 35, que era desnutrición moderada, pero pasaron las semanas y estuvo en constante revisión, y en una de las semanas me bajó hasta 32, ya con desnutrición severa, y para mí sí fue difícil porque yo dije, no la estoy ayudando, ¿sí? En vez de ayudarla a subir de peso, me está bajando de peso. Después con las pláticas con ella, hablando con ella, pues sí, después salió lo que estaba haciendo, como usted dice, más que mentir, omitía muchas cosas que hacía para perder ese peso y no ganar peso. Entonces, en las primeras semanas de su tratamiento fue mucho omitir información. A mí me hacía pensar una cosa, a Ricardo otra, ella hacía otra cosa. Entonces sí fue muy difícil trabajar con ella, pero después hicimos una buena mancuerna y ahorita ya está en el peso ideal. Aquí, por ejemplo, es bien importante justamente resaltar eso, ¿no? Tiene que ser en equipo, tiene que ser, y va a llegar un momento en que, gracias a lo mejor al acercamiento terapéutico, a la alianza, ella va a entrar a lo que es el proceso. La parte espiritual. Porque cuando hablamos de anorexia estamos hablando de control, ¿ok? Y este control se va a hacer más fuerte justo cuando ella siente que se lo van a quitar o que la están presionando. Por eso a veces es tan complicado cuando en casa empieza esa supervisión más profunda, y entonces ella empieza a tener ese peso más bajo. O sea, me estás queriendo quitar lo que a mí me da poder, pues entonces yo incremento la defensa. Por eso cuando entra a una clínica y entonces ella se ve en esta situación donde ahora sí pues está siendo cercada desde muchos puntos, donde pierde esa estabilidad que ya tenía en algún momento, y empieza este mecanismo de defensa a incrementarse mucho más. Y tenemos que entenderlo, porque si no justamente estamos viendo eso. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que ella está utilizando el mecanismo de defensa porque eso es lo que necesita. Sentirse ante la inseguridad que le está representando todo, sentir el poder. Y entonces eso es lo que desestabiliza mucho cuando no están en un proceso terapéutico, cuando no están en clínica y cuando nada más afuera se les presiona con come. Entonces ahora me voy a sentar contigo y te voy a mirar hasta que te termines el plato, porque a veces eso es lo que hace la familia, ¿no? A ver, claro. Ahora te voy a contar, ahora, y entonces es supervisarte, y entonces ella dice, sí, pues déjame ver cómo le doy yo. Entonces empezamos con eso de me limpio, pico muy bien, y ya empezamos a hablar de estrategias, que también eso es increíble porque en las redes vamos a encontrar que hay chicas que tienen sitios donde te dan estrategia número 1 para que no comas, para que les hagas creer que comes,
para que cuando sientas hambre, bla, 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 y entonces empezamos con un montón de herramientas que ellas empiezan a adquirir. Y, bueno, en general ellos, porque ahora también ya hay masculinos con anorexia mucho, cada vez más. Adelita sí me sorprendió con toda la información que tiene. Sí, tiene prácticamente nuestros estudios de nutrición, tiene mucha información sobre nutrición. Ella sabía bien cómo bajar de peso, cómo mantenerlo bajo, y sabía exactamente qué comer, sabe exactamente las calorías de las cosas. O sea, ella no le podía yo omitir nada, le tenía que dar toda la información así tal como era, porque ella tiene toda esa información. Y ahora fíjate, pero también esa es la herramienta que ella realmente es un arma de doble filo, porque justamente esa es la parte donde la mete en esa obsesión y en esas ideas, o sea, que esa es la parte donde ella la pone en riesgo, porque es demasiada información que la mete en ansiedad, y es cuando se incrementa. Por eso ahí en la parte psicológica es donde realmente empezamos a trabajar con lo que hay más atrás de la comida. Los papás ya desesperados porque a ellos en cierto momento les dijeron que tenían que llevarla ya a un hospital y que tenían que pues pasarle medicamento, ¿no? Vía intravenosa y, o sea, vitamínicos, todo lo que requería para poderla sacar de la desnutrición en la que se encontraba, ¿no? Incluso hasta una sonda se le iba a poner ya en clínica, ¿no? Uh-huh. Porque ella pues no quería comer. Entonces fue de ahí que a través de todo el equipo multidisciplinario, de este acompañamiento de todos, de su psicólogo de cabecera, de su nutrióloga y de los consejeros en adicciones y de todo el equipo, se echó mano para estar trabajando con ella, de tal forma en que poco a poco pues ya fue dando resultado el tratamiento, ¿no? Y el día de hoy, bueno. Fíjate, perdón. Sí, algo fundamental es que el psiquiatra hizo un papel bien fundamental para poder detener esa obsesión pues, en el cerebro de Adela, ¿verdad? Porque estaba frecuentemente rumiando ahí en ese tipo de pensamientos. Entonces, o sea, este tipo de casos afuera no se atiende nada más con un psicólogo, no se atiende nada más con la nutrióloga, no se atiende nada más con un psiquiatra. O sea, ahí debe ser el apoyo del equipo realmente. No, y vaya que en estos casos de anorexia es muy importante el primer filtro, que es el psiquiatra, porque él te ayuda bastante para poder detener pues esta enfermedad, ¿no? Y que de ahí pues todo el equipo sigan adelante bajo las instrucciones de él, del médico, ¿no? Y aquí hay otro factor bien importante que la clínica proporciona. Es realmente quitarle esa situación de la que también se alimenta, porque a lo mejor ella no consume alimento como nosotros, pero consume información así, y las redes se la van a proporcionar. Entonces, esa también es una de las cosas que hay que eliminar, ese distractor que más bien llega a ser un factor de riesgo, porque todo el tiempo le van a estar diciendo la báscula, el peso, aquí y allá, y entonces esa es la cuestión que la clínica elimina. Pues ella estaba mencionando ahorita antes de entrar al aire que entraba a foros, ¿verdad, Adela? A ver, platícanos un poquito de eso. Pues mi problema empezó por las redes sociales. Yo tenía un problema con las redes sociales, pasaba la mayor parte de mi día en mi celular, no hacía nada más que estar ahí, no salía de mi cuarto. Pues un día yo empecé a ver videos de personas que bajaban de peso y cuerpos perfectos y las celebridades, y empezó a llamar la atención y yo empecé a indagar más, y entre más consumes ese tipo de contenido más te va apareciendo. Uh-huh. Y pues yo le fui dando y me enteré que había una cosa que se llamaba anorexia y buscaba foros en páginas como Twitter, en TikTok encontré muchas páginas que publicaban videos de lo que comían en su día a día y tomaban como pequeños fragmentos de video y enseñaban qué comían, y a mí me servía eso mucho de inspiración para agarrar como qué iba a comer yo a lo largo del día. Y sí, yo creo que fue un problema el no tener bien manejadas mis horas de redes sociales, porque de ahí yo me nutrí bastante y también era el contenido que yo estaba consumiendo.
¿Y qué piensas hacer de hoy en adelante? Pues yo creo que sí me voy a tener que quedar un tiempo sin celular o tenerlo muy manejado, porque yo sí lo veo como una forma de recaída para mí las redes sociales. Claro, o sea, quitar de tu celular totalmente lo que es Facebook, Instagram y todo, Sí. no sé, hasta Google, ¿verdad? Y es que ahí Tendrías se que trabaja, quitarlo. perdón, ahí se trabaja en dos niveles, ¿no? Uno es realmente las cosas prácticas, que es las acciones, y dos, la cuestión interna, que son las ideas, la forma de sentir. Todo eso se va a trabajar en dos niveles, y a lo mejor como herramienta práctica, sí, hay que tener controlado, eliminado, esparcido, no sé, muy lo que son las redes sociales, mientras se fortalece lo que es la parte de la mente, el espíritu, porque realmente esa es la parte que hay que empezar. La seguridad emocional. Exacto. ¿Verdad? Y hay que empezar a ver. El saber que ahorita que estás en tu peso óptimo, te sientes bien, ¿no? Sí, claro. Hoy te ves hidratada, se te ven tus ojos muy bonitos. O sea, realmente eres esa Adela que tus padres están esperando. Es importante aclarar que una mala alimentación está bien unida con problemas de trastornos mentales o con depresión. Entonces, si ella ya llevaba una mala alimentación, deja de comer alimentos, o sea, si ya tenía ese problema que empezó a ver en las redes sociales, donde te enseñan cómo comer y todo, al momento de mal alimentarse, todavía eso les afecta más, porque no se alimentan bien y les empieza a afectar otras cosas. Entonces también tiene que ver mucho que no solamente dejan de comer, sino que están mal nutridas. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con su salud mental. Se potencializa, ¿no? Sí. La distorsión del pensamiento llega a ser muy grande, como en cualquier adicción. Esta no es la excepción. Un trastorno distorsiona la mente y pues lamentablemente es así, y hay que empezar a entenderlo y rehabilitarlo desde lo físico, que es alimentos que realmente pues rehabiliten, hasta conductas que realmente apoyen. Oye, Adela, ahorita que comenta Ángeles esto de la distorsión, tú en su momento, viendo a la chica que apareció ahí en la televisión, ¿qué distorsiones ella presentaba en base a su físico? ¿Cómo estabas evaluándote a ti misma en ese momento? Pues yo no era capaz de ver lo delgada que estaba. Sabía que era delgada, pero no lograba ver que estaba en una delgadez severa. Yo siempre trataba de encontrar algo malo con mi cuerpo. Siempre mi abdomen se veía inflamado, mis piernas se veían muy gordas para mi gusto, mis brazos, siempre había un problema conmigo. Y yo me checaba mi cuerpo cada que podía pasar por un espejo. De hecho, en mi casa, en el comedor, tengo un espejo. Y siempre me estaba checando ahí, me la pasaba viéndome el abdomen, era mi fijación más grande. Y esto también era un gran problema, porque yo quería comer, pero obviamente al comer tu cuerpo se inflama, y es normal. Y también con el agua pasa por la retención de líquidos. Y eso me daba miedo. Yo hubo un punto que no tomaba agua porque me daba miedo llegar a subir el peso del agua, y comía en cantidades muy restringidas. Comía solamente 100 gramos de pollo contados, a veces menos. Si se podía menos, lo lograba. Verduras muy contadas, y no comía las que son altas en carbohidratos. O sea, solamente comía calabaza, brócoli. Las que tienen más agua. Sí, las que son más agua, lechuga, espinaca. Y pues sí, fue un gran problema. De esto mismo que nos dice Adela, parte de esta modificación de su pensamiento, de darle una reestructuración diferente, un significado diferente a sus síntomas, lo aprendió dentro de la clínica, ¿verdad? Porque en su mente, el sentir esa inflamación, el sentir ese tipo de incomodidad en el estómago antes de clínica, para ella significaban un aumento de peso, como con este miedo de estoy engordando, ¿verdad? Sí. No había una manera diferente como de reinterpretar o resignificar ese tipo de situaciones. Entonces hay que buscar explicaciones diferentes que tengan sentido o lógica de por qué se sienten ese tipo de síntomas. Y obviamente teniendo esta restricción de alimentos,
tu estómago sin tener absolutamente nada, claro que al momento de poner algo iba a generar pues algún efecto secundario, ¿verdad? Como esto de la inflamación, pues porque era algo que iba a pasar, pero pues entenderlo desde otro modo es lo que también ayuda a visualizar que no estabas engordando. Bien, el hecho de que empezamos a ver cómo hay una consecuencia porque nuestro cuerpo está diseñado para hacernos sobrevivir, ¿no? Y entonces imagínate, el cuerpo empieza con su instinto, con su lógica. Si me dan un alimento y luego me dejan sin alimento, el cuerpo empieza a decir, no, pues lo que caiga, tengo que tenerlo, retenerlo, porque yo no sé cuándo va a llegar algo más. Pero imagínate, dejas de trabajar el estómago, así le metas un chícharo, va a decir, tenemos que empezar a echar a andar todo, y claro que hay inflamación, claro que incluso hay a lo mejor gases, o sea, empieza realmente el cuerpo a tener ese instinto de sobrevivencia. Y luego dices, ella, sin este conocimiento a lo mejor que dices, oye, tu cuerpo está tratando de ayudarte, tu cuerpo está entendiendo lo que está pasando, hay escasez, es como si estuvieras en una hambruna, pues lejos de eso ella le dice, oh no, y le da esta interpretación, y entonces pues se siente atacada por su mismo organismo. Inclusive ahí es cuando empieza la distorsión mayor. O sea, ella ya no estaba consumiendo nada, y el mismo cuerpo, ¿qué más comía? El músculo, ¿verdad? Ella sí ya estaba en autofagia. Y esa es la parte de la sabiduría del cuerpo, el instinto donde dice, yo te voy a echar la mano, te voy a ayudar, hasta donde me lo permita, ¿no? Y empieza a cortar las situaciones, digamos, de lujo. Por eso empieza la deshidratación, porque tenemos que dejar lo más vital y la energía. Y luego, pues, ¿de dónde? Dices, pues, de la grasita que haya, del músculo que haya, y entonces tu cuerpo empieza a estar. Sí es una situación que va biológica, psicológica y, bueno, pues, conductual. Es todo una situación muy compleja que incluso, a pesar de que ella cree que tiene toda la información, no tiene toda la información porque se queda solo en el alimento. Pero lo psicológico, lo biológico, probablemente lo desconoce. No, claro, el daño, ¿no? Tan severo que se está causando ella misma y que es irreversible, ¿no? Así es. Adela, ¿qué ganancias tenías únicamente cuando estabas buscando como ese ideal en tu peso? ¿Cuáles eran las ganancias que en ese momento hacían que te mantuvieras tras ese objetivo? Pues, según yo, era mi paz mental, porque yo no podía luchar con esos pensamientos de estarme torturando todo el día porque había comido, y prefería mi paz mental. Y pues no es que yo me sintiera perfecta, yo no me sentía bien con mi cuerpo, pero tenía cierta paz mental, me sentía limpia, me sentía estable, porque sentía que tenía el control, que lo tenía todo bajo control. La comida me hacía sentirme sucia, me hacía sentirme culpable, como que no la merecía. Ok, aquí es donde entraría más bien un reforzador negativo, o sea, el restringirte quitaba un malestar, pero pues eso volvía a un círculo vicioso de algún modo, ¿verdad? ¿Recuerdas que en algún momento pues comentabas que la única ganancia que tenías pues era estar delgada? O sea, no había nada más, porque si hacíamos como una lista de cuáles eran las consecuencias o lo malo de permanecer así, encontrábamos un montón. O sea, estábamos hablando ya de problemas a nivel físico ya como tal, o sea, problemas en el corazón también probablemente, ¿verdad? Estábamos hablando de que ya no te podías mover muy bien, estabas cansada todo el día, estabas teniendo problemas pues con tu familia, con tu círculo, ya ni siquiera salías a convivir ni nada por el estilo, no te sentías cómoda, estabas descuidando tu casa, estabas descuidando tu escuela, tu vida personal, pero eso en su momento no lo notabas, y lo único que te hacía pues seguir era creer que valía la pena mantenerte perfecta, dices tú, porque era pues ya la distorsión que estabas teniendo, ¿no? Pero fíjate, Ricky, creo que lo dices bien, ella encontraba o ni lo encontraba, porque a veces hay que cuestionárselo. ¿Cuál es el beneficio? Pero ese es el aparente, ese es el que ella trae de bote pronto, y ese es el que también la familia le refuerza. O sea, ya estás más que delgada,
Lo que tenemos que encontrar un poco más atrás es que lo que ella va a encontrar es poder. O sea, todo el tiempo estamos con, no puedo dejar esto. La gran mayoría habla de, ay, es que no puedo dejar de cenar, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de esto. ¿Y qué crees? Ella dice, yo sí. Entonces imagínate ese poder que ella tiene, la hace muy diferente a todas las personas con las que clase convivimos. Todo el mundo estamos tratando de dejar, y ellas dicen, yo sí. Yo puedo dejar el azúcar, yo puedo dejar el agua, yo no tengo ese problema, entonces yo soy poderosa. Y lo que estamos viendo es que atrás de todo esto hay una cuestión donde ellas sienten que no tienen ese control sobre su persona, y en el alimento lo encuentran, y cada uno se lo reforzamos, porque todo el mundo dice, ay, qué tentación, ay, quiero más, ay, esto, y ellas, no, gracias. Y dices, wow, o sea, esa situación es la que de repente tenemos que empezar a trabajar y decir, claro que estás teniendo algo mucho más allá de una delgadez, estás teniendo una situación que tú no lo haces consciente, pero que lo estás viviendo en tu casa y fuera de tu casa. Ese control va a ser a lo mejor se va a sentir tan bien que pagas la consecuencia de todo lo que ya mencionamos. Pero si no lo hace consciente, nos quedamos en lo evidente, y esa es la parte donde la psicología aporta y donde empezamos otra vez a que te entiendas, a que vayas a ese plano donde tú estás viendo por qué haces, porque llega un momento en que te sientes culpable incluso de decir, sí es cierto, me estoy haciendo daño, y es cuando empezamos a darle toda esa estructura donde también le damos esa paz, que la está obteniendo de otra forma si no tiene todo este conocimiento. Es realmente importante los acompañamientos en estos, igual que en todos los trastornos, igual que en todas las compulsiones. La obsesión va a estar aquí, la idea, ¿cómo la voy a descargar? Haciendo una acción, y en este caso es, dejo de comer, wow. ¿Verdad? Sí. Total. Y este control es lo que hizo que cayera pues hasta tal en este tema de la anorexia, ¿verdad? Porque si no hubiera tenido el control, haya rebotado hacia la bulimia de algún modo. Entonces, al momento de que lleva con este control tan fuerte y que ella tiene pues esa disciplina, de ahí no se mueve y se mantiene, o sea, es por eso que llega al tema de la anorexia, porque no hubo momento donde cayera en algún atracón, no hubo momento donde cayera en el deseo de estar vomitando algo que comiera, sino que ella se mantenía totalmente restringida. O sea, no había manera en que pudiera salir de allí. ¿En qué momento empiezas a restringir tus alimentos? Pues fue ahí mi trastorno, yo creo que comenzó a partir de mayo del año pasado. Lo llevaba muy bien mi dieta, llevaba una ensalada de pollo, no contaba el aceite, yo usaba el aceite, antes no lo contaba, no sabía cuántas calorías tenía el aceite, y lo usaba libremente. De ahí me fui indagando más en las redes sociales, me fue apareciendo más contenido de dietas, cómo evitar el aceite, que el aceite tenía 100 calorías, así, una cucharada, y dije, ¿cómo es posible? Y pues en eso descubro, en eso descubro el aceite en spray, y de ahí yo creo que fue mi problema. Empecé a cocinar con agua, con spray en aceite, y ¿lo empieza a notar la familia? Sí, mi mamá, de hecho llegué a tener una pelea con mi mamá. Un día me escapé de mi casa porque ella se puso muy mal. Recuerdo que aventó toda la comida al refrigerador y me dijo, si no quieres comer nada, no comas nada. Y empezó a aventar toda la comida del refrigerador y había tirado inclusive la sopa que había cocinado para ella, mi ensalada, porque me hizo una ensalada diminuta, así de un platito chiquito y con 3 tiras de pollo. Y mi mamá me dijo, ¿cómo es posible que solamente estás comiendo esto? Y yo le dije, mamá, déjame en paz, o sea, no te metas, en serio. Y pues en eso ella explota y yo le dije, dame tu tarjeta de crédito. Y me fui con su tarjeta de crédito y me fui a una plaza. Y de ahí compré una pizza y un frappé. Y dije, pues como mi mamá no va a creer que yo estoy comiendo esto.
y me sentía con tanto poder y dije, bueno, voy a romper mi dieta como yo lo quiero realmente. Pero pasé toda la tarde caminando por la calle, haciendo ejercicio para quemar todas las calorías que había comido en ese día. Ajá. Y ya de ahí, después de ese día, recuerdo que mi dieta se volvió aún más estricta. Sí. Comencé a restringirme aún más. Yo ya no comía. Antes recuerdo que cocinaba carne para mi mamá, hacíamos como carne asada, salchichas asadas. Me quité la carne y los embutidos de mi dieta y comencé a solamente comer pollo y pescado y unas cuantas verduras, pero las que no inflamaran. Y pues descubrí estas aplicaciones que puedes registrar tu comida y te calcula las calorías que lleva cada alimento. Y yo registraba mi comida y ya tenía como contadas las calorías en el día y cuántas calorías yo debía consumir para llegar a bajar mi ideal. En ese momento lo que yo más llegué a pesar fueron 55 kilos. Y fue una época de mi vida que yo la verdad sentía que no tenía el control. Nos acabamos de mudar, mi papá ya no estaba con nosotras porque él estaba trabajando, era solamente mi mamá y yo, y me sentía muy fuera de control, me sentía que no encajaba. Uh-huh. Y esta fue, como menciona Ángeles, mi forma de tener el control. Uh-huh. Y seguridad. Y seguridad, sí. Y pues de ahí, ¿qué hice? Fíjate, sí. Algo importante ¿Qué no aquí. hiciste? Algo importante aquí, que hay una teoría donde nos habla de que la parte de la anorexia podría tener un conflicto grande con la mamá. O sea, las personas que entran en este tipo de trastorno podrían tener esa situación donde sienten que son muy invadidos desde esa parte, donde sienten que, pues ahora sí, que no tienen el control sobre ellos y que lo ejerce esa parte más femenina, ¿no? Y entonces coincide a veces, no podemos decir que sea 100% y tampoco podemos decir que es con mala intención, ¿ok? Pero es una realidad que a veces hay que observar y que trabajar, porque desde esa gran amor que es la sobreprotección, desde ahí podemos empezar a hacer cada vez más chiquita digamos, la vida de los demás y empiezan a sentirse estrangulados, asfixiados, donde necesito espacio y necesito tener ese control sobre mi persona. Y bueno, pues ahí también a veces es doloroso, porque imagínate decirle a una mamá, probablemente hay una situación que tienes que cambiar, ciertas situaciones también tuvo ciertas conductas. Para la familia también tiene que haber un acompañamiento. Que es la que se está dando con la mamá de Adela. Por momentos, fortuna, ¿no? por fortuna. Y bueno, gracias a Dios ella también ha estado muy pendiente de las pláticas de familia, de las terapias familiares, de todo el trabajo que se lleva a cabo con los familiares para que ella pueda saber cómo caminar contigo de la mano en tu recuperación. Y debes de saber, pues tú también, que ya te tienes que poner en manos de los psicólogos de hoy en adelante, en manos de Dios, trabajar mucho la espiritualidad y saber que en tu peso en el cual te encuentras el día de hoy estás excelentemente bien, ¿verdad? Digo, no sé cuándo le vayan a permitir ya pues hacer ejercicio, pero bajo una buena alimentación, que puedas tener el mejor cuerpo del mundo, pero a base de ejercicio, a base de trabajo, ¿no? Porque sí, de hecho ya podemos hacer ejercicio con Adela, porque precisamente estamos buscando otros reforzadores que hagan sentir a ella que es capaz de conseguir ese objetivo de una manera saludable. Ahí es donde se acompaña pues del ejercicio y de la nutrición con Ivette para conseguir este tipo de resultados, porque tenemos que tener estos cambios en su vida donde ella misma vea que es capaz de conseguir este tipo de objetivos apegándose a una rutina o a un hábito alimenticio pues saludable, ¿verdad? Siempre y cuando, o sea, vamos cuidando esto muy a la par de siempre y cuando no sea con la intención de compensar alguna emoción negativa o que no sea con la intención de compensar el haber sentido que comió de más, sino que sea con la intención pues de ejercitarse, de mejorar su figura, de nutrirse. Ajá, de nutrirse, ¿verdad? Porque cuando una persona está
con un problema similar no tiene otras áreas para reforzarse. O sea, está mal con su familia, está mal en la escuela, está mal en sus relaciones de amistad, no se siente que tenga habilidades, no hay áreas que sean significativas que le aporten información positiva para su autoconcepto. Y la única área que ella tenía, pues donde tenía el control, como comenta Ángeles, y donde sentía que ella avanzaba, que era capaz, que era suficiente, pues era en esto de la alimentación. Entonces ella se evaluaba en base al éxito que consideraba que fuera a tener. Esa idea es bien importante, porque esa va a ser realmente a veces el por qué progresa y va progresando mucho la restricción de alimentos, porque ahí va viendo que hay personas que comen solo esto, no, hay personas que comen solo un día, hay personas que comen, y entonces ahí dice, entonces podemos conseguir más y más, y mientras más van en ese avance, lamentablemente más van en ese deterioro en todas las áreas, porque también, pues como nos dirá Ivette, no hay energía, no hay buen enfoque, no hay, o sea, lo poquito que tiene de energía, realmente a lo mejor se lo consumen justamente estar viendo qué tanto avance tengo en mi restricción, y pues hay un deterioro en todo lo demás. Pues tan sencillo que decía que no tomaba ni agua, necesitas el agua. Y luego ahí se ve también en su cara, pues, y ella me lo estaba diciendo, diciendo hace un ratito, que apenas hoy empieza a sentir que su cerebro está funcionando correctamente, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba ahí, Adela? Pues yo no me podía enfocar. Recuerdo que durante las clases tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para enfocarme. No me podía enfocar porque tenía mucho frío todo el tiempo. Pues solamente podía pensar en las calorías, en qué me iba a cocinar, en si ya me había engordado, en cómo iba a tirar la comida esta vez, en cómo me iba a deshacer de la comida, cómo iba qué estrategias más iba a sacar para deshacerme de la comida. Yo recuerdo que la tiraba debajo de la mesa o me la guardaba en los pantalones, inclusive una vez recuerdo que agarré la comida y la metí en el calcetín y luego fui al excusado y la tiré. Y así era la forma que yo lo hacía. Pero pues sí, es que yo no estaba funcionando y recuerdo que me sentía apagada, sentía mucha fatiga todo el tiempo. Era un sentimiento que siempre me acompañaba, o sea, sentía mucha fatiga, sentía que tenía déficit de atención. Cansancio. Sí. Y irritabilidad. Déficit de atención, sobre todo porque también, pues, el cerebro también se desnutre. Es un órgano que necesita energía, es el único que come azúcar, ¿verdad? Y luego, pues no hay. Ella no le daba nada. Pero nada sobre todo estaba irritable. Recuerdo que cambié, me volví neurótica. Era imposible mantener una conversación conmigo porque yo explotaba y empezaba a tirar todo. Hacía, pues, escándalo en la calle, me peleaba cuando mi mamá me llevaba al doctor porque ella me llevaba a pesar cada semana para asegurarse que ya no tuviera anemia, que no estuviera bajando de peso. Ella me llevaba a pesar cada semana, me sacaba sangre, tenía estudios de sangre y de orina cada semana y yo siempre era unas peleas conmigo, empezaba a patearla, la amenazaba con empujarla hacia los autos. Me volví otra persona totalmente diferente y es que yo ya no lo podía evitar y yo ya no hablaba como una persona normal, hablaba con puras groserías y pues para mi edad creo que no era algo adecuado ni para cualquier persona. Fue por la falta de alimento, te vuelves agresiva. Sí. Es la falta de alimento. Es que estás en modo supervivencia, o sea, ahí no hay socialización, no hay empatía, no hay logro, gusto, o sea, toda la parte que te da ese buen vínculo, esa socialización, no podemos, o sea, en un momento de supervivencia, no hay nada de eso, es lo vital nada más, estamos ahora sí que primitivamente, y esa es la otra parte que tampoco conocen, ¿no? Ella se siente atacada y no está viendo, wow, tus reacciones son desproporcionadas, no, ella siente, esto es normal porque me están atacando. Yo estoy bien, la que está mal, la que me sigue, pues no sé, controlando, la que me sigue absorbiendo es mi mamá. Y entonces también empieza este amor-odio,
porque claro que en algún momento ella también entra en esta cruda moral que dice, híjola, ¿por qué le hice eso si lo único que quiere es mi bien? Y, o sea, realmente empata mucho a veces con lo que es una adicción por sustancias. Sí, Cuando sí, sí. más mal está y tú le quieres ayudar, es cuando tenemos estas situaciones tan agresivas como en una adicción, cuando dices está bien intoxicado, una negación, o sea, realmente sí necesitamos toda una rehabilitación desde el punto donde ella se entienda y donde ella vea cómo está ejerciendo todo esto y se identifique. Claro. ¿Y cuántas jovencitas el día de hoy no están viviendo una situación como Adela, no? Y que no saben realmente los papás qué hacer, a dónde llevarlas, porque desconocen si existe un lugar donde las puedan recuperar, les puedan ayudar a tomar conciencia sobre este trastorno y sobre todo a que se lleguen a enamorar nuevamente de ellas mismas y decir yo valgo mucho y creo que vale la pena estar bien nutrida, bien concentrada en mi vida, en mi escuela, en mi futuro, porque tienes un futuro muy grande, muy prometedor, porque eres una niña muy inteligente, porque tienes todo lo necesario para poder salir adelante. Y creo que así existen muchas jovencitas y jovencitos que están viviendo en el mundo de la desnutrición a través de la anorexia y de la bulimia y que se están haciendo bastante daño. Y aparte de hacerse daños a ellos mismos, también hacen daño a la familia, ¿no? El papá y la mamá preocupados, ¿no? Imagínate a tu papá como piloto, híjole, ¿no? Ahí va piloteando y no saber cómo ayudarte, cómo se sentiría él en tantos momentos donde tu mamá le dice está en desnutrición, tiene anemia, se nos va a morir esta niña, y tu papá volando allí, ¿no? En su avión, y digo, la verdad es que no sabe cuánto daño le podemos ejercer a otras personas, ¿verdad? Y que en realidad pues es necesario pues echarle muchas ganas, ¿no? Ahí qué bueno que dices, estamos viendo otra foto de Adela, de las recientes, es una actitud realmente como de negación absoluta, no me interesa nada de lo que tú me puedas decir, ya me lo sé todo. Creo que esa foto fue después del intento de ponerle una sonda. Sí. Aquí estaba en su peso más bajo. 32 kilos. 32 kilos. Sí. Y fíjate, una de las cosas que vamos a obtener de forma negativa y si no nos damos cuenta podemos seguir todos instalados en esa parte. Describes perfectamente el papel de los papás, pero si tú te fijas, los papás, número uno, están conectados, están en comunicación y ¿quién es mi objeto de total mi atención? Ella. De forma negativa, pero estamos teniendo una relación donde estamos mucho tiempo, porque la gente cuando empieza a tener esa necesidad de observar porque se me va, se me muere, pasamos desayuno, comida y cena, estamos viendo dónde estás, qué estás haciendo, ya comiste, ya tomaste agua, o sea, la atención que también hay, que se obtiene a través de ese trastorno es demasiada, porque como bien dices, pues está en peligro la vida, o cualquier cosa se nos puede poner mal biológicamente. Entonces, los papás, la familia están pendientes, y si no nos damos cuenta que también esa es una ganancia secundaria de forma muy negativa, pero estamos teniendo reconocimiento, atención, tiempo, pues ahí estamos en algo inconsciente. Entonces, hacer consciente, ahora puedes tener todo eso desde otro punto que te nutra a ti y que nutra a ellos. 2, puedes tener ese poder sobre ti desde otra forma, porque dices también la disciplina tiene ese poder. ¿Sabes qué? Hacer tu ejercicio y hacerlo de forma saludable para ti, también esa es una cuestión donde tú te empoderas, pero desde una forma nutritiva. También empezamos a tener que ella vea, hay otras formas de tener amor, valoración, atención, todo lo que realmente la gente buscamos, necesitamos, y que desafortunadamente a veces los encontramos a través de estos trastornos o adicciones. Pero pues aparte Adela se ha dado cuenta de que su papá y su mamá están ahí al pie del cañón, y se da cuenta de que estando fuera, llevando una vida totalmente ingobernable en el mundo de la alimentación, y estando dentro de clínica en un proceso donde se está rehabilitando y tomando vida, ahí los tiene a los dos, ¿me explico? De una forma afuera preocupados y de una forma adentro pues contentos porque su hija se está recuperando.
Entonces, si tú sigues en este proceso de recuperación y sigues creciendo en todos los departamentos de tu vida, tus papás van a ser pues, la pareja más feliz del mundo. Y es así como vas a ver reflejado un mejor padre, una mejor madre, tu papá va a poder desempeñarse mejor en su trabajo, tu mamá igual. Y pues eres la única, ¿no? ¿Qué poder necesitas? Nada. Ellos te van a dar todo lo que necesites para que salgas adelante, lo necesario para que salgas adelante, como lo están haciendo el día de hoy. Como se está entregando tu papá para lograr tenerte en esta clínica. ¿Me explico? Y niñas como Adela, muchísimas que han llegado con nosotros y que gracias a Dios se han recuperado. Y tenemos testimonios en las redes sociales, en YouTube, donde tenemos también jovencitas que han llegado con anorexia y que incluso cuando han llegado a clínica tan bajas de peso, las hemos traído en silla de ruedas, porque caminar es muy difícil, se desmayan a los cuantos pasos, ¿no? Entonces, híjole, hemos hecho hasta lo imposible por sacar adelante a muchísimas niñas con anorexia y con bulimia. Y la verdad es que pues yo creo que vale la pena porque le das una nueva oportunidad a la vida, ¿no? Sí. Perdón, qué bueno que lo menciona, que mencionó Ángeles y usted lo de la familia, porque creo que se menciona muy seguido que los primeros que se dan cuenta que tienes un problema son las personas que están a tu alrededor, por lo general la mamá o el papá. Y tu mamá creo que hizo un gran papel en traerte aquí, lo hizo a tiempo. Llevabas pocos meses con tu trastorno y te trajo aquí, creo que fue bien a tiempo la ayuda de tu mamá. No, y aparte de saber que Adela estaba mal, también hay cierta codependencia, totalmente, y lo sabes. Totalmente. En la cual el día que llegaron y venía Adela con ellos, el papá todavía estaba como ciertamente resistente ante la posibilidad de dejarla en la clínica, ¿me explico? Sabiendo en las condiciones en las que se encontraba, porque decía, no, vamos a pensar todavía unos días más. Y yo al estar platicando con ellos, llegó un momento en que la mamá como que entendió, como que agarró la onda y dijo, aquí se queda mi hija el día de hoy. Y el papá se quedó así como que, espérame, sí, hoy se queda mi hija aquí. Yo ya no voy a permitir tenerla en la casa o que la lleves a otro hospital, de otro hospital. Ella ya tiene que estar aquí. Y gracias a esa decisión tan importante que tomó tu mamá, pues tu papá, pues ya sabes que ahí se tuvo que doblar también. Y pues aquí estás, ¿no? Ahora sí que después de un tiempo, tenemos una Adela totalmente renovada, ¿no? Que lógico, estás en un proceso de recuperación, pero estamos viendo que ya estás tomando conciencia, de que ya sabes lo que tienes que hacer realmente, de que quieres un futuro completamente diferente, y de que bueno, pues estás caminando, ¿no? En este proceso, y ojalá que sigas adelante por toda la vida. Y fíjate que sí es bien importante esto que dices, la ayuda siempre va a ser importante en cualquier momento, pero sí hay momentos en los que ya el cuerpo tiene secuelas que podrían ser irreversibles. Entonces, esa es la importancia por la que decir, claro que siempre va a ser importante, en cualquier momento es importante, pero sí entender que mientras más rápido va a ser una situación con a lo mejor un pronóstico más favorable a que cuando empezamos con esto, y que lamentablemente, como también lo comentaron, que fue el caso de la familia, no todos vamos al mismo nivel en el proceso, algunos todavía estamos con, espérame tantito, déjame, vemos otras opciones. La familia lo va a intentar con sus recursos, y en este caso vemos un papá que claro que la ama, pero que no está todo el tiempo porque está trabajando. La mamá está todo el tiempo, probablemente ella ya haya visto señales que dicen, no, es que esto ya no es de espérame un poquito. Y el papá como, sí está pendiente, pero se va, pero regresa, dice, a lo mejor falta que hagamos otra cosa. Y luego nuestros queridos pacientes que son tan carismáticos y que pueden verte a tus ojitos y te dicen, no, pa, de verdad que sí, ya lo voy a hacer, te lo prometo, por ti. Y entonces el papá dice, mira, no lo está diciendo tan de buena voluntad, confíen en mí. Ay, es que empezamos a usar frases, que eso también es muy importante, que a lo mejor nos regale ese testimonio, donde empezamos a hacer y vemos ese carisma, donde decir, eres tú el que me entiende, por eso yo te lo cuento a ti, ya lo voy a hacer, gracias, confía en mí, no rompas de esta confianza. Y entonces el papá empieza así de, ay, sí. Y hay que decirle a los papás, es parte,
es parte de la situación que ellos mismos y de la distorsión que tienen. Cuéntanos, esa de la carismática. Pues se lo hice a la nutróloga, por ejemplo. O sea, no fue tanto con mis papás aquí adentro, pero lo estaba haciendo con la nutróloga. Porque recuerdo que me estaban dando la dieta que yo exigía. Yo estaba exigiendo mi fruta en la mañana, mi pechuga de pollo en las tardes con mis verduras. Y en la noche pues yo no cenaba, pero me estaban dando fruta. Y yo no me lo estaba comiendo, yo lo estaba tirando, regalando. Y pues yo le estaba diciendo a la nutróloga, yo me estoy comiendo todo, estoy haciendo todo el esfuerzo, voy muy bien, ya estoy entendiendo, ya estoy haciendo conciencia, ya me ven muy diferente, ¿verdad? Yo ya me sentía totalmente recuperada. Yo con una semana ya sentía que ya era otra persona, que ya había entendido. Y pues es que no, o sea, yo por dentro estaba literalmente, o sea, no, yo me estoy saliendo con la mía y eso me gustaba como engañar a todo el mundo. Y aparte, yo en las noches estaba haciendo ejercicio. Me ponía a hacer que abdominales, cardio en el baño. Y yo sabía que estaba prohibido y no debía de hacerlo, pero es que como yo decía, nadie sospecha de mí porque me ven intentarlo. Y ahí le hacía el chantaje a mis compañeros, ya no puedo comer más, ya me siento llena. Y yo decía, no te preocupes, y se lo comían ellos. Sí, te ayudaban. Sí, me ayudaban. Se hacen la cómplices. verdad es que sí, con ella yo la checaba todas las semanas intentando y yo decía, pero los números me decían otra cosa y yo no, y hablaba con ella y me decía, no, sí, y yo sí las compré, dije yo no, sí, hasta que llegó un punto en donde no, y pasó, yo creo que pasaron como unos 2 meses, ya cuando te estabilizaste en tu peso, sí, que fue cuando me dijo que, pues sí, que efectivamente me estaba mintiendo. Perdóname, también me pidió perdón porque me estaba mintiendo, pero sí, fue muy difícil para mí como investigar qué era lo que estaba pasando porque los números no me checaban, con lo que ella me decía y la báscula, o sea, no checaba. Es que tarda mucho tiempo en tomar conciencia, no es tan fácil que una persona que llega con un trastorno de personalidad, pues en poco tiempo pueda llegar a tomar conciencia y hacer suya esta realidad, ¿no? Esta realidad que de verdad duele. Porque, digo, llegó otra pareja del Estado de México, en cierto momento a platicar conmigo acerca de su hija, es una compañerita que tienes por ahí, y me decían que habían buscado otro lugar. Dice, sí, es muy caro el otro lugar. Incluso nos daban el acompañamiento en el cual nada más tenemos que ir a la terapia ambulatoria, llevarla a la sesión, regresar a la casa, y nos daban la oportunidad de tener una persona de ellos mismos para cuidarla en la casa. Así de ciertas horas, ¿no? Pero en esas ciertas horas que la cuidas, a lo mejor se puede portar bien, pero en la noche puede vomitar, o comer, o no comer, o tantas cosas que saben hacer ellas. ¿Me explico? Si estando en clínica lo hacen. Así es. ¿Sí? Y estando en un lugar donde estás protegido, donde nosotros estamos poniendo 20 ojos encima de ellos para saber por dónde nos tenemos que ir para entrar a la recuperación. Imagínate afuera, en un sistema ambulatorio, jamás lo logras. Esta parte de trastornos de la conducta alimentaria es muy difícil que afuera lo puedan lograr en un sistema ambulatorio. Necesitan forzosamente entrar en un proceso de recuperación donde ellos estén totalmente cuidados y se ocupa tiempo. Y es que fíjate que a lo mejor incluso ni son conscientes de todo eso como pacientes. Lo que ella dice, no, yo no lo hacía. No, sí, probablemente no lo tiene consciente porque en clínica con Ivette lo hizo con toda la intención. Pero allá afuera, por ejemplo, decía, claro que esta ensalada tiene lo que necesito. Tiene proteína, y empieza ella. Entonces, no da la oportunidad porque ella está rechazando la información que tienen los demás o lo que le dice, que va a saber mi mamá, ¿verdad? Mi mamá que va a saber de alimentos y también anda batallando con lo suyo. Mi papá, pues, pero esa es la parte donde ella, claro que pone en rechazo todo porque ella tiene la información y como le reforzamos, ella está viendo redes e incluso podrías entrar a hablar ya de esto, pero ella va a hablar desde lo mejor desde un punto muy básico donde no entiende ni siquiera ella todo este trasfondo que está viviendo. Y así se va contaminando a lo mejor más
trastorno que se habla mucho, pero se entiende muy poco. Así es. No tan fácilmente la familia logra entender la magnitud del problema que conlleva un trastorno alimentario. Sí, pues estamos ¿verdad? hablando de una sustancia básica, o sea, la comida. De la sustancia droga, pues esa no la ocupas, al contrario, está muy bien que la dejes, pero el alimento es algo que necesitas para nutrirte, entonces Para vivir. para Fuente vivir. de energía, sí, claro. Sí. Sí lleva ¿En qué una te ha ayudado situación. Santuario, Adela? Ay, pues la verdad ha sido todo un proceso. Al principio yo decía, no, pues no me ha servido de nada este lugar, no es para trastornos alimenticios. La verdad es que no me han ayudado, yo no estoy sacando nada aquí, es una pérdida de tiempo. Pero la verdad es que sí, yo creo que sí me hizo falta más tiempo. Porque si yo hubiera salido a los 3 meses, ya estuviera mal allá afuera. Sí me hicieron falta unos meses más. Y pues sí, ¿Dónde? ¿Qué pasó en esos 3 meses? en esos 3 meses, pues En estos que estás viviendo en este momento. sí, bueno, en los primeros 3 meses me estabilicé por un momento, pero en eso desarrollé lo que es trastorno por atracón, que es parte también del trastorno alimenticio. Y ya no podía controlarme con la comida, empezaba a comer de más, dobleteaba, comía unas cantidades de comida exagerada, porque como me había restringido tanto tiempo, yo no sabía cuándo iba a ser la próxima vez que iba a comer o si lo iba a disfrutar de la misma forma. Y yo había visto tanta comida, iba al súper y, o sea, yo me imaginaba que me estaba comiendo eso y fantaseaba con comer toda esa comida que se me antojaba, y aquí la llegué a tener y no podía tener el control sobre ella. Pero este lugar me ha enseñado sobre todo como amarme. Creo, lo he notado esta última semana, que ya tengo más confianza en mí misma, ya me puedo desenvolver mejor con las personas. Yo era una persona muy insegura, no podía ni siquiera hablar en público, estaba totalmente cerrada. Ya soy más positiva, también tenía este filtraje negativo todo el tiempo, no podía ver nada positivo en la vida, o sea, yo estaba totalmente deprimida. Ya le puedo ver lo bueno a la vida, me da gusto, o sea, por las pequeñas cosas así como la comida o simplemente pasar buen rato con mis compañeros, o sea, eso es algo que Y me tener ayuda una buena bastante. comunicación que no tenías, Sí, ¿no? sí. Yo le decía a Adela, es que sabes una cosa, estás viva, pero la verdad parece que estás muerta. Realmente pareces uno de los pescados del mercado, ¿no? Con los ojos abiertos, pero realmente no tienes vida. No hay esa No forma de sonreía. socializar, empatizar, No vincular. sonreía. No había nada, no había nada. Disfrute, ¿no? Yo cuando Disfrute. ella llegó a platicar, quería hablar con ella y ella no hablaba. O sea, no podía. Y hoy pues ya estamos platicando, ¿verdad? Sí, Ya tenemos comunicación. Y sonríe. sí. Y Y sonríe porque no sonreía. Y ríe. Oye, y fíjate algo que dice ella, yo ahora lo puedo ver y en ese tiempo todavía no estaba bien. Sin embargo, en ese tiempo ya probablemente el discurso que traía es, no, ya estoy perfecta, estoy excelente, ya lo entendí todo, absolutamente todo. Y la verdad es que ese es el acompañamiento que de repente como terapeutas damos, le decimos, claro que sí, vamos avanzando, más va a llegar un momento en que ella misma va a decir, sí, ahora lo puedo ver, incluso te lo puedo comentar. En ese entonces no me sentía así, pero yo te decía sí. Y ese también hay que entender, ellos mismos también tienen que entender, son tus defensas y todos vamos, incluso a veces, aunque vamos con la disposición, siempre vamos a tener esas defensas Mecanismo, arriba, ¿no? mecanismo de defensa y hay que irlos, digamos, unos dicen rompiendo, pero yo creo que hay que ir dando su tiempo para que realmente ese mecanismo entienda que no se tiene que defender. Cuando ella entiende, es que no te tienes que defender, no estás en peligro, no estás en riesgo, entonces baja esa situación porque ya no tiene esa sensación de ataque. Entonces no es romperlos, porque me dices, ay, hay que romper el mecanismo de defensa. No, si tú tratas de entrar así, el mecanismo de defensa se va a activar mucho más, que es lo que pasa.
cuando nada más quieren, ahora comes y si te lo doy en papilla te lo meto, ahí estamos, ella se siente más atacada y el mecanismo de defensa va a crecer mucho más. Cuando ella de repente empieza a tener esa realidad diferente, ella dice, no, nada me ataca, no tengo que defenderme, y entonces ya tenemos a otra persona totalmente en una actitud diferente. Yo viví 15 años dentro del mundo de la adicción y la verdad es que los últimos años fueron totalmente pesados ya, o sea, muy fuertes, me estaban llevando por caminos donde pude haber encontrado hasta la muerte, muy fácilmente, y yo estaba cansado de vivir esa vida, o sea, harto de vivir esa vida, pero en realidad había algo dentro de mí que no me dejaba, ¿sabes? O sea, había algo dentro de mí que me decía, no, tú sigue consumiendo, tarde que temprano tú y yo vamos a poder solos. Y llegó un momento en el cual pues yo tuve que tomar la decisión de llegar a una clínica y de poder parar completamente, porque si no paras completamente pues no va a haber la posibilidad de que tomes conciencia y te regalen todas esas herramientas tan importantes para poder parar por completo, ¿no? Y fue muy difícil mi proceso, no fue nada fácil, ¿no? Después de esa clínica tuve una recaída y después de esa recaída tuve que entrar otra vez en otro proceso. A pesar de que hay una cuestión que te dice, sí, vamos por eso, de todos modos todavía va a haber esas pequeñas dudas, barreras, donde no es totalmente consciente, dicen esos. La enfermedad pequeñas, te pone obstáculos. La enfermedad está manipulando también y te habla. Okay, tiene el control de tu vida. No te habla así como vocecita, claro. Pero hay muchas ideas que se te presentan donde parece que son ideas muy lógicas, muy razonables, que dicen, pues sí, ya, incluso el decir, ya lo entendí todo, ya estoy bien, es una idea donde dices, sabes que eso así crece la autosuficiencia y por ahí se nos puede colar todo. Y es un proceso, de verdad es un avance, a pesar de que todo mundo lo quiera. Yo digo, cuando es el paciente el que lo quiere, ya tenemos un gran avance porque ya se unió al equipo. Porque cuando entran aquí lo quieren todo mundo, lo quiere la familia, lo quieren los amigos, lo quiere la pareja, todos. El que todavía no está tan convencido es el paciente. Así es. No es nada fácil este proceso, pero digo, lo importante es que ya estamos en una parte, en una etapa donde ya estamos tomando esa conciencia, donde ya nos sentimos bien, comiendo como debe de ser, con nuestro peso donde debe de estar, ¿no? Y eso ya es una gran ventaja. Y saber realmente tener todos los conocimientos de lo que es la recuperación, las herramientas tan importantes y tan básicas que debo de llevar allá afuera para ponerlas en práctica y llevar una vida como la estoy llevando ahorita en este momento, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo? Sí. Adela, hasta ahorita, en clínica, ¿qué es lo que te has permitido comer que afuera nunca hayas probado? Pues recuerdo que de las primeras cosas que más me daba miedo comer era pizza. Que un día llevaron pizza y me comí como 4 rebanadas de pizza, pues de todo un poco, porque todo se me antojaba, o sea, simplemente el arroz se me antojaba, carne, lo que fuera, o sea, cosas muy básicas se me antojaban, era pues cualquier cosa. ¿Y cómo fue ese proceso donde te fuiste permitiendo probar estos alimentos que antes no podías? Pues fue como ceder, yo tuve que ceder y era solamente hacer todo lo contrario que yo no haría allá afuera, y dije, me voy a dar la oportunidad de hacer todo lo contrario que no haría allá afuera, y así me fui dando la oportunidad y dije, pues no pasa nada realmente, no está pasando nada, y se empezó a sentir bien, o sea, me empecé a sentir bien, empecé a disfrutar la comida de nuevo y me agradó eso y así lo empecé a hacer. Ok, esto va encaminado de algún modo con lo que nos comentaba hace rato Ángeles. Sería muy fácil para nosotros como clínica engordar a los pacientes con este tipo de problema, pero como dices, no podemos forzar así, porque va a ser un ataque y la persona se va a defender claramente. Entonces el paciente de algún modo va evolucionando, va sintiéndose bien y va ampliando un poco más sus alimentos a un grupo de alimentos que antes no considerabas, pero te vas permitiendo, vas comprobándote a ti misma a través de eso, que no pasa nada, que la idea nada más es catastrófica dentro de tu mente, pero los resultados afuera no existen.
O sea, y esto pues requiere de un proceso, como decía Agustín, como decía Ángeles, la nutrióloga, o sea, esto es de paso a paso y no es como que digamos, ya entraste, tienes 3 semanas, ya tienes que tener tu peso, porque realmente así no funciona. Estos son procesos largos, como comentaba Agustín en un principio, porque el paciente debe ir evolucionando conforme se va sintiendo, pues con la fortaleza se va sintiendo cómodo, va agarrando esa confianza y vas haciendo este tipo de cambios porque tú misma los vas viendo necesarios. Y vas ¿verdad? soltando, ¿ok? Esa Sí. parte de tener todo el control, pero a tu ritmo, Ujú. ¿no? Y vas viendo esta parte donde dices, o sea, compruebo, no pasa nada, y compruebo, y vas teniendo confianza en ti y en el exterior, ¿no? Okay. Y vamos haciendo esa parte donde dices, ya te lo permites, y ahí también radica el darte cuenta, viste, el poder también viene desde otras formas, desde que te puedas tú misma permitir cosas y compruebes, no pasa nada. Porque ese es el gran miedo, está pasando todo. O sea, la obsesión es, wow, un alimento, y no estás pensando en el alimento, sino en lo que conlleva el alimento, y en tu mente está pasando todo. Y cuando te das cuenta dices, no está pasando nada, Adela. Y ya dices, es cierto. Cabe mencionar que Adela es una de las pacientes que come todo lo que se da en el menú, todo se come. Una vez dimos hígado y hasta el hígado se lo comió su mamá. ¿Es bueno? ¿Comió hígado? Sí, es uno de los mejores alimentos. Pero tu mamá estaba sorprendida porque ella en clínica, Ana le dice que no, todo lo prueba, todo se lo come, pero creo que en su casa sí tenía ciertas restricciones con ciertos alimentos que a lo mejor no los comías o no los habías probado. No te pero lo en clínica permites. come, es de las que mejor come de todo. No, pues felicidades, Sí, Adela. come de todo. Felicidades, estamos llegando al cierre, Ángeles, ¿con qué nos vamos? Híjola, pues con el agradecimiento, de verdad, esperemos que esta información sea muy útil, porque ese es el objetivo, y porque, bueno, pues se agradece que esté el espacio, de verdad. Muchas gracias, Agustín, los compañeros, pero sobre todo, pues, los testimonios. Creo que esa es la parte muy valiosa que reconozco y agradezco muchísimo, Adela, porque con esto realmente podrían estar mucha gente entendiendo desde otro punto de vista lo que es un trastorno, pero sobre todo un vivir con mucho sufrimiento y angustia. Así que esperemos que en tu caso cada vez sea ese avance mucho mejor, y que te vayas entendiendo y que te vayas permitiendo desde otro punto de vista, te vayas sintiendo fuerte y confiada. Así que pues enhorabuena, y pues muchísimas gracias. Ivette. De mi parte, sí quisiera aclarar que muchas personas se van con nutrición o con los nutriólogos tratando de ayudar a un trastorno alimenticio, cuando siempre tiene que ir muy de la mano con psicología, psiquiatría. Nosotros estamos ahí para apoyarlos, sí, medicina en general, pero es un conjunto de personas las que tienen que ayudar a esa persona con ese trastorno sobre todo alimenticio. Y pues yo qué le puedo decir a Adela. A mí me da muchísimo gusto verla en el peso que está, verla que ya tiene varios meses manteniéndose con su peso, que ya sabe cómo, que ya hizo las paces con la comida. Entonces, pues eso a mí me da mucho gusto verla bien, verla estable y con muchas ganas de seguir adelante. Perdón, quizás me voy a atrever a hacer un comentario, porque esto que está es que la familia no se haga esto. O sea, imagínate cuántas personas ahorita acabas de mencionar, que la familia no se haga esa situación pesada, que ellos creen que pueden con esto, y que en algún momento esta información es decirle, no te hagas esto a ti mismo, porque también te lastimas, crees que eres tú el que lo tiene que sacar, y no. Es también déjanos a la familia, déjanos acompañarte, déjanos ayudarte, porque esto es de varias personas. Sí, reconocer que se necesita la ayuda y que a veces uno solo no se puede. También Adela al principio me lo mencionaba mucho, le dije, pues es que se le fue de las manos, a veces uno solo no puede, necesita hacerse ayuda, y pues se dio cuenta que sí necesitaba ayuda. Así es. Y gracias a tu mamá, que también te apoyó mucho en eso. Sí. Sí. A los dos. Su terapeuta. Bueno, me gustaría compartirle a la audiencia que nos está escuchando que 1 de cada 3 personas con un problema de conducta alimenticia tiene éxito.
pero esta persona que tiene éxito tiene que estar apoyada de nutriólogo, de psiquiatra, de un doctor, de un psicólogo. Y podemos decir que aquí en clínica pues tenemos todas esas herramientas. Entonces es indispensable que una persona que pase por ese tipo de problemas se acompañe de este tipo de especialistas, porque desafortunadamente es de los trastornos pues más complicados también para trabajar, porque no se requiere únicamente de un área, sino que se requiere de un área pues multidisciplinaria. Y en este caso pues me atrevo a decir con toda seguridad que tú eres una de esas 3 personas que está teniendo éxito en su tratamiento, y pues te felicito, Adela. Gracias. Así es. Bueno, también decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este podcast, que este corporativo, hablando de Clínica Santuario, pues trabajamos de una forma selectiva, indicada y universal. Es decir, la terapia se puede llevar de una forma universal, la conferencia por la mañana de una forma universal, pero también lo hacemos de una forma selectiva cuando seleccionamos a un grupo de niñas que tienen anorexia para trabajarlas muy independientemente, y también de una forma indicada, porque a Adela le damos un tratamiento o un plan de tratamiento cada semana, individualmente a ella, para que ella nos dé la respuesta, la entregue en grupo, y entonces de esta forma indicada podemos resolver ciertas situaciones que vemos en ella. Selectiva, trabajar con el grupo de niñas que tienen anorexia o que tienen bulimia, y universal para todos los que están dentro de clínica, regalarles la información necesaria para que puedan salir adelante también, y pues entender que la adicción pues al fin de cuentas es un vacío existencial que inconscientemente llenas con algo del exterior. Llámese sustancias, objetos, personas, alimentos, lo que sea. Entonces existe ese vacío existencial que inconscientemente está llenando con algo, pero que nosotros, a través de todo el equipo multidisciplinario, podemos llegar a la raíz, al origen, cortar y sanar, para que ellas pues empiecen a caminar en la vida de una forma completamente diferente, ya con esa actitud, con esas ganas de vivir y con ese deseo de estar bien, ¿no? Sí. ¿Con qué te despides tú, Adela? Pues sí, es que ha sido un largo proceso, y en este punto yo me siento muy orgullosa de mí, y la verdad es que he aprendido bastante a apreciar mi familia, este lugar. Eso es de las cosas que más me ha enseñado, a tenerle agradecimiento y aprecio a mi familia. Y pues sí, es que el trastorno alimenticio es un trastorno que se habla mucho, pero muy pocas personas comprenden, y va más allá de solamente querer tener miedo a comer o a ganar peso. O sea, va más allá de eso, es como querer tener el control, sentirte limpia, y se vuelve una compulsión por tener ese control bajo tu comida, se siente bien. Y pues sí, a mí sí me gustaría que las personas supieran que allá afuera las redes sociales sí afectan bastante. Yo antes no lo veía, pero a mí me afectaron bastante mentalmente, y eso es lo que... Y físicamente. Y físicamente. Y hay que tener cuidado. Sí. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya saben ustedes que en Clínica Santuario existe la posibilidad de poder traer a ese ser querido que está pasando por este mundo de la anorexia y la bulimia, y con mucho gusto podemos atenderles y podemos darle todo lo necesario para que pueda pues cambiar su vida completamente. Les agradezco muchísimo su tiempo, el espacio que nos regalaron. Gracias. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos pronto con pues otro tema importante para que conozcan más de lo que hacemos en este corporativo. Muchísimas gracias y hasta pronto.